Muy bien chicos, entonces continuando con la temática de la clase pasada, vamos a entrar a ver las arquitecturas de microcontroladores. Entonces, retomando un poco, bueno, aquí vamos a especificar acerca de la interacción de la CPU con la parte de memoria. Entonces aquí en este esquema podemos ver que tenemos una CPU con un bus común de direcciones para los datos y pues que se comunica tanto con, bueno, se comunica con la memoria y pues incluye las instrucciones y los datos. En el otro esquema tenemos que hay un bus de dirección de datos y un bus de dirección de instrucciones. Y pues hay un tipo de memoria para almacenar por separado cada uno de ellos. Entonces, con esta introducción, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la arquitectura, de von Neumann. Entonces, miren, los microcontroladores que utilizan este tipo de arquitectura disponen solamente de un bloque de memoria y solamente un bus de datos. Entonces, como los datos se intercambian por este único bus de datos, entonces va a tender a sobrecargarse, ¿sí? Y pues por lo tanto la comunicación en este tipo de arquitectura pues va a ser bastante lenta y pues en algunos casos va a ser hasta ineficiente. ¿Listo? Entonces, miren. La CPU puede leer una instrucción o puede escribirla, ¿cierto? Y digamos también, pues puede leer un dato o escribirlo en la memoria. Sin embargo, los dos procesos no ocurren a la vez, ¿sí? Puesto que, como ya dijimos, están utilizando el mismo bus. Miren, aquí tenemos en el diagrama, tenemos la unidad central de procesamiento. Y tenemos aquí pues el bus único donde se van a interactuar tanto los datos y las instrucciones. Aquí pues sobre ese bus se hace un bus de control y pues está en el bus de las direcciones hacia la memoria central. Aquí como vemos, bueno, tenemos una parte que es la unidad de memoria RAM y del otro lado tenemos la unidad de memoria ROM, perdón. Y pues aquí tenemos la parte de instrucciones y la parte de datos. Entonces hagamos de cuenta que esto en algún punto se va a comportar como un embudo. Y pues digamos que ver en un programa más estructurado que combine pues estos tipos de elementos como instrucciones y datos, pues va a complicar o bueno, va a reducir en demasía la velocidad de procesamiento del mismo. Entonces miren, esta arquitectura tradicional presenta principalmente dos limitaciones. En primer lugar tenemos que la longitud de estas instrucciones está limitada por la longitud que tengan los datos. O sea que eh, para que el microprocesador o microcontrolador pueda hacer una consulta de instrucciones que sean complejas, pues va a tener que hacer varios accesos a la memoria, ¿sí? Porque, bueno, supongamos que tenemos que las instrucciones, o bueno, la longitud de los datos está dado por 8 bits. Entonces, toda instrucción va a tener ese tamaño. Y, por ejemplo, si tenemos un programa complejo, ¿sí? Que tenga instrucciones con esa dimensión, pero por ejemplo tenga un set de instrucciones de, qué sé yo, 32 instrucciones, entonces implicaría que el procesador va a tener que acceder a ella 32 veces para ejecutar por completo el programa. De otra parte, la velocidad de operación, o que también se denomina como ancho de banda de operación, está limitado porque, como les digo, o sea, al tener que enviar las dos cosas simultáneamente por un único canal o un único bus de datos, esto se va a comportar como un cuello de botella, ¿sí? Entonces va a tener que intercalar o darle prioridad a alguna de las dos cosas, ¿sí? Pero sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, hay programas, digamos, desde el punto de vista de, bueno, supongamos una base de datos, entonces si ustedes tienen que hacer una consulta y tienen que hacer una operación con ese dato, pues sería muy complicado en el sentido de la velocidad si solo tuvieran un bus de datos, ¿no? Entonces tendrían que, listo, consultar el dato y tenerlo, digamos, en stand-by y mientras van y consultan la instrucción que me dice qué es lo que voy a hacer con ese dato. Sí, de pronto, dependiendo de la velocidad del procesador, puede llegar a ser imperceptible, pero como les digo, si ya el programa tiende a ser mucho más complejo, entonces esos tiempos sí se van a sentir y va a resultar pues más bien incómodo realizar las tareas utilizando estos elementos.
Tengamos en cuenta también que dentro de un microcontrolador, pues las condiciones de memoria, ¿sí? Y de procesamiento, pues son bastante limitadas. Dependiendo del tipo de procesador o microcontrolador, podríamos hablar de unas escalas del orden de los kilobytes o de unos megabytes, pero pocos, ¿no? No de la escala de megas que puede tener un equipo de cómputo convencional. Pasando al otro lado, tenemos otra arquitectura que se denomina arquitectura de Harvard. Entonces, en esta arquitectura ya existen dos buses. Entonces, un bus para los datos y otro bus para las instrucciones. Por ejemplo, el bus de los datos es un bus de 8 bits de datos que se conecta pues a la CPU. Y del otro lado, el bit de instrucciones, perdón, el bus de instrucciones tiene anchos de 12, 14, 16, ¿sí? Y pues, como les decía, entonces ya en este plano, ya teniendo dos buses separados, entonces ya puede hacer esas dos tareas en simultáneo, radicando en un incremento de la velocidad de la CPU. Entonces, miren, como todos los datos, o bueno, todos los registros de la memoria RAM son de tamaño de 8 bits, todos los datos dentro del microcontrolador pues van a ser del mismo ancho, o sea, del mismo tamaño. Sí, entonces aquí tenemos la perspectiva, igualmente hay un bus de control y de direcciones, tanto para los datos como para las instrucciones. Y pues aquí ya tenemos el bus exclusivo para los datos que se envía a la memoria RAM y tenemos el bus exclusivo para las instrucciones que se envía a la memoria de instrucciones que cuenta consigo con una unidad ROM. Aquí vemos que, por ejemplo, bueno, que en general, de hecho, todos los programas escritos para microcontroladores se van a almacenar en la memoria de instrucciones del microcontrolador. Y pues luego esto se compila a código máquina, ¿sí? Para que se pueda interpretar. Sin embargo, como ya vimos, o de pronto no sé si se lo preguntaron durante la presentación, ¿por qué la memoria de datos está en escala pues limitada de 8, mientras que el bus de instrucciones o la unidad de instrucciones estaba en escalas de 12, 14 y hasta 16? Resulta que si nosotros vemos un programa convencional o desde la experiencia que ustedes han tenido en la programación, se pueden dar cuenta que en la ejecución de un código hay parámetros que van compartidos con información, con datos, ¿cierto? Digamos, de un método cualquiera que necesita de algún parámetro direccionarlo, pero igualmente también envía entre esos parámetros un dato para poder ejecutar la instrucción. Entonces aquí vemos que de esas localidades de 12, 14, 16, ¿sí? Se toma los datos, los bits adicionales, ¿sí? Para acarrear los datos y que hacen parte de la instrucción, como les decía hace un momento. ¿Sí? Entonces, para eso es que tienen ese tamaño adicional. Teniendo en cuenta las ventajas que se pueden presentar en este diseño, tenemos que, pues bueno, en primera, hay un estándar acerca de los tamaños de los bits, haciendo que la parte de la lectura y escritura, pues sea eficiente al tener una escala fija. Eh, el hecho de que, por ejemplo, se tenga separados, pues la parte de los datos y las instrucciones, o sea, lo que están en los datos temporales y demás, permite hacer que esa ejecución y ese manejo de instrucciones y datos, como ya dijimos, se pueda hacer de manera simultánea, o sea, las operaciones de lectura y escritura. Entonces, bueno, de otra parte también, el bus de la palabra del programa es más ancho que un byte. Entonces, eso permite que ese tamaño, pues se pueda construir, o sea, se pueda armar un conjunto de instrucciones y datos, ¿sí? Y eso es lo que ya aquí dentro de este tipo de paradigma se conoce como instrucción de programa, o sea, el conjunto de instrucciones con datos. Más adelante, entonces ya vamos a hablar de cuáles son los tipos de instrucciones de programa que podemos encontrar. ¿Hasta allí, chicos, alguna pregunta, alguna duda? No, no, yo. Listo, chicos. Entonces, les repito, si tienen alguna duda, no duden en expresarla, sea por el micrófono
o sea, por el chat, ¿sí? Si no, pues vamos a seguir avanzando y de pronto hay cosas que se asumen como entendidas. Sin embargo, pues aquí estamos para atender sus dudas. Continuando, entonces vamos a hablar, pues bueno, ya que tenemos claridad acerca de los datos, de las instrucciones y de las instrucciones de programa, entonces ya es tiempo de hablar de la escritura de un programa en memoria. Entonces, generalmente en la industria existen dos formas. La primera consiste en que el fabricante provee estos microcontroladores o microprocesadores con algún tipo de código ya precargado o preprogramado, ¿sí? A fin de que pues se pueda soldar directamente y pues se continúa el montaje con los demás elementos que requiera nuestro equipo hardware. El otro método consiste en que una vez que ya este circuito o bueno, este elemento se solda en la placa, es a través de un dispositivo para programarlo, se accede a través de los puertos de comunicación y se envía el código que nosotros queramos enviarle pues personalizado. Dependiendo pues de la marca o más directamente del fabricante, van a existir distintos dispositivos para la programación. ¿Sí? Como les decía, esos se acceden a través de esos puertos que vimos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, tenemos los JTAGs, los ICSPs, ¿sí? Que son dispositivos de programación serial. Sin embargo, pues bueno, a pesar de todo lo que hemos hablado hasta el momento, de estas distintas características, que de pronto en algún punto pueden resultar pues un tanto ambiguas o complejas, realmente esto no es nada comparado con las tecnologías como eran antes de que existieran pues los chips y los circuitos integrados, lo que hablábamos la vez pasada. Sí, que no es lo mismo pues tener un computador ahorita en la facilidad del hogar a pues a que sea un dispositivo tremendamente grande y que pues básicamente solo estaba con un acceso limitado a universidades o a empresas, ¿sí? Entonces, ese avance, digamos, de que nosotros ya podemos ver estos elementos y que por lo menos ahorita ya podamos programarlos, ¿sí? Es una ventaja y un avance muy grande en relación, digamos, a la evolución de este tipo de tecnologías. Bueno, hablando del juego de instrucciones, entonces esto hace referencia a un conjunto de instrucciones, valga la redundancia, que puede interpretar o entender los microcontroladores, ¿sí? Esto también se conoce como repertorio de instrucciones y pues generalmente se escriben en lenguaje ensamblador, aunque también, dependiendo del fabricante, pues habrá un lenguaje ensamblador específico para cada microcontrolador. ¿Sí? La característica que tiene en este juego de instrucciones, o bueno, la programación sobre este tipo de sistemas, es que a diferencia del tipo de programación que ustedes normalmente han trabajado hasta el momento, que por ejemplo, yo puedo crear objetos, yo puedo crear instancias, ¿sí? Y que puedo llamarla en cualquier momento y desde distintos puntos del código, acá, este set de instrucciones se ejecutan en el orden en que yo las voy colocando, ¿sí? Entonces, de pronto, eso puede resultar de alguna manera un poco complicado, pues teniendo en cuenta, como les digo, la experiencia de programación que ustedes vienen manejando. Sin embargo, la lógica para programación sigue siendo la misma, ¿sí? Ahora, hablando de las características adicionales de estas instrucciones, tienen lo que podríamos llamar unas restricciones, ¿sí? Y que pues vuelve y juega, mucho de esto influye desde el punto de vista de los fabricantes. Entonces, tenemos estos dos escenarios. En primera, tenemos lo que es el set de instrucciones de tipo RISC, ¿sí? O lo que pues por sus siglas es Reduced Instruction Set Computer. Como su nombre lo indica, entonces hace referencia a un conjunto de instrucciones reducidas. Ahora vamos a hablar el porqué de cada una de estas. Las otras son las tipos CISC, o sea, las Complex Instruction Set Computer, que son, pues, al contrario de las anteriores, un set de instrucciones mucho más complejo. Aquí en el diagrama podemos ver que aquí tenemos algunos ejemplos de esas instrucciones,
que cuando ya entremos a hablar un poco más de ellas y ya entren a ustedes a utilizarlas, pues ya va a tener mayor claridad esto que de pronto a la primera vista no nos dice nada. Bueno, entonces hablando de las primeras un poco más en profundidad, tenemos que, en este caso, la idea es que el microcontrolador reconozca y ejecute este tipo de instrucciones que están limitadas a realizar únicamente operaciones básicas, ¿sí? Lo que sería la suma, la resta, el copiado, entre muchas otras. Ya si nosotros queremos construir operaciones más complejas, tendríamos que hacerlo a partir de esas instrucciones sencillas. Por ejemplo, si yo les dijera a partir de esta suma, sí, a partir de la suma hagamos una calculadora que me permita multiplicar. ¿Qué es en esencia una multiplicación? O sea, para yo construirla con estas operaciones que tengo aquí, digamos con la suma y la resta. ¿Qué harían ustedes para construir una multiplicación a partir de la suma? Pues sería que la multiplicación es como X cantidad de sumas, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, si por decir un ejemplo, si yo digo, bueno, 2 por 3 6. ¿Qué es lo que me está diciendo básicamente? Ya sea multiplicar 3 veces el número 2 o multiplicar 2 veces el número 3. Y de esa forma, pues yo obtengo una multiplicación. Si yo les dijera que hicieran una división con operaciones básicas, ¿con qué operación la podrían hacer? Con la resta, ¿no? Exactamente. Listo, entonces, miren, si por decir algo, yo tengo 4 menos 2, implicaría en una división, bueno, perdón, 4 dividido a 2, implicaría entonces restar 2 veces el número 2 para llegar a cociente cero. Si, por ejemplo, yo dijera la raíz cuadrada, ¿cómo podría hacerse una raíz cuadrada? O bueno, en primer lugar, ¿sí recuerdan cómo hacer una raíz cuadrada? Miren, entonces por definición sería buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el número que esté dentro de la raíz, ¿no? Pues asumiendo una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿O cómo lo construirían? Bueno, chicos, eso se los deja de tarea, ¿sí? Para que lo argumenten de pronto en la próxima clase. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Listo, entonces del otro lado tenemos la CISC, que pues bueno, puesto a la raíz cuenta con muchas más instrucciones, un set de 200 instrucciones para realizar distintos procedimientos a alta velocidad. ¿Listo? Bueno, no obstante, digamos, a pesar de que este aparentemente es mejor que el anterior, ¿sí? No necesariamente tener más instrucciones puede resultar en algo beneficioso. Bueno, pongámoslo desde el punto de vista de la programación convencional. Bueno, digamos que ustedes manejan los condicionales, ¿no? O sea, saben lo que es un if, lo que es un for, lo que es un do while, bueno, estos elementos. Y ya con esos pocos elementos ustedes ya se defienden para armar la lógica de un programa. Sí, o sea que el conjunto de elementos que nosotros básicos podríamos tener para desarrollar un programa, pues los podríamos contar con la palma de la mano, o pues bueno, las palmas de las manos.
¿sí? Dependiendo de la complejidad. Sin embargo, pues eso, digamos, constantemente ustedes lo están asociando, lo están trabajando, lo están utilizando. Pero una cosa es tener esos 4, 10 o 20, digamos, poniendo un número cualquiera, sets de herramientas a la mano, a tener que memorizar 200 instrucciones, ¿sí? Entonces, que de pronto eso ya se vuelve un poquito más dispendioso para desarrollar un programa. Aquí entonces tenemos un ejemplo, ¿sí? De los juegos de instrucciones. Entonces, miren, aquí, esta columna de aquí me va a representar todas las instrucciones. Por ejemplo, arranquemos con esa que tenemos aquí. Bueno, antes de comenzar, entonces, es claro de pronto para ustedes en su experiencia que muchos de los elementos de variables, de métodos y demás, todas tienen una estrecha relación con el lenguaje inglés, ¿sí? Porque muchos de estos lenguajes han sido armados sobre ese lenguaje. No solo por el hecho de que ha habido mucha investigación y desarrollo desde países que manejan este idioma, sino también para efectos de globalización, para que pues muchos de los lenguajes de programación se puedan utilizar a nivel global y con este parámetro de lenguaje común. Entonces, si nosotros vamos a entrar a entender y a evaluar este set de instrucciones, podemos ver que, o bueno, podemos deducir muchos de los propósitos de estas instrucciones a partir de la composición de estas palabras o de la derivación de sus equivalentes en inglés. Por ejemplo, aquí tengo move LWK. Si yo hablo de esta primera parte, lo que es el move, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué palabra podría ser? Mover. Exactamente, mover, ¿cierto? Si nosotros seguimos aquí con esta L, ¿sí? Esa L haría referencia a lo que es un literal, ¿sí? Una letra. Y entonces aquí, esta K va a representar como la variable que yo voy a mover, ¿sí? Como para irla entendiendo. Esta W, ¿sí? Va a hacer referencia como ¿a qué se les ocurre a ustedes? A ver, W, ¿a qué les suena? Si tuvieran que utilizar alguna palabra en inglés. Sería como el destino en este caso, ¿no? Ujú. Listo, una parte importante, teniendo en cuenta esto que me acaban de decir, de pronto para que resulte más fácil la comprensión de estas cosas, vamos a tomar a W como si fuera una variable temporal. Ustedes pues ya conocen de ese tipo de variables desde la programación, ¿cierto? Entonces piensen en W como una variable temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta instrucción? Entonces, en primer lugar, como ya dijeron, sería mover. ¿Qué es lo que vamos a mover? Según esto, la L me indica que voy a mover un literal. ¿Y el literal, quién es ese literal? Literal es esta letra K, ¿sí? ¿A dónde lo voy a mover? Lo voy a mover a W, que sí, como les digo, se va a comportar como una variable temporal. Entonces, eso es lo que me traduce esa instrucción. Vuelvo y le repito, entonces mover literal a W. Si lo queremos ver, la representación de esa operación, vamos a ver que lo que está en K se va a almacenar en W. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces en esta parte sí les voy a pedir, como les digo, especial atención y que cualquier duda que tengan la planteen, porque esto es lo que van a entrar a utilizar ustedes para hacer código. Si no lo entienden aquí, mucho menos lo van a entender cuando lo tengan que implementar, ¿sí? Entonces, por favor, la mayor atención posible y cualquier duda, no duden en, valga la redundancia, no duden en preguntar. Pasemos con el siguiente, con la siguiente instrucción. Entonces, ya habíamos dicho que move va a ser de mover. Tenemos aquí, ya no tenemos L, ya tenemos W y tenemos una F mayúscula y una F minúscula, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica esto? Entonces, miren, recordemos que les decía que tomemos a W como si fuera una variable temporal. Entonces, tengo que descargar lo que tengo en W, enviarlo a otra variable que sí me conserve el dato completo o en el tiempo, por así decirlo. Entonces,
estamos diciéndole aquí que vamos a mover lo que está aquí en W hacia esta F de acá, a la F minúscula. ¿Listo? Pero entonces uno se preguntará, ¿qué es esta F mayúscula de aquí? Esa F mayúscula hace referencia a la palabra file, ¿sí? Y pues file, básicamente en correspondencia a lo que hemos venido hablando durante toda esta clase y la clase pasada, acerca de la memoria, acerca de los datos, hablamos en algún punto de los registros. Entonces, básicamente file hace referencia a un registro. Entonces, de esta manera, estamos haciendo la transferencia y el manejo de esos datos a través de un registro. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esta instrucción? Me dice que voy a mover el contenido de W a F, ¿sí? Y si nosotros vemos aquí en la operación, entonces lo que estaba en W va a terminar en F. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Ahora tenemos move, que ya dijimos que es de movimiento, F de file, ¿sí? O de registro. Y tenemos aquí este F, D, ¿sí? Aquí tenemos una presentación diferente de lo que hemos visto en las instrucciones anteriores. ¿Qué es lo que implica? De hecho, aquí ya no tenemos a W, ¿sí? Pero entonces aquí lo que tenemos es que podemos mover el contenido de una variable hacia otra. Entonces, según lo que nos indica esta instrucción, con su estructura, nos indica que aquí tenemos, en primer lugar, tenemos f, que viene a ser el dato de origen o la variable de origen, y d, que va a ser la variable de destino. Entonces, según este método, lo que vamos a hacer es mover el contenido de f minúscula a la letra d. Aquí lo tenemos, la traducción. Y tenemos aquí la representación de la operación. Entonces, f va hacia d. ¿Listo? Ahora, aquí este CLR, ¿a qué les hace referencia? ¿A qué palabra en inglés les hace referencia? Clear, exactamente. Clear, lo que en español sería borrar. Entonces, aquí, ¿a quién estamos borrando? Mirando solo esta parte. ¿A quién se está borrando, chicos? W, ¿no? Pues yo pienso, profe, que a W. Exactamente, sí, sí, a W. Creo que están participando también en el chat. Sí, exacto. Muy bien, chicos. Pero entonces, aquí como vimos, estamos hablando de una programación a muy bajo nivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo borrar yo algo? Sencillamente transfiriéndole un valor de cero, ¿sí? Entonces estoy enviándole un 0 a W y de esa manera lo estoy borrando, ¿listo? Ahora, si pasamos aquí a esta siguiente instrucción, ¿a quién estoy borrando? A F, profe. A F minúscula, ah, sí, exactamente. Y como vuelvo y le repito, entonces para poder yo borrar eso, entonces le voy a enviar es un 0. ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a priorizar sobre las instrucciones principales y sobre todo, como les digo, sobre la que ustedes van a entrar a utilizar. ¿Listo? Pasemos a las instrucciones que son de tipo aritmético. Entonces tenemos esta en primer lugar. Ahora sí, esta primera parte, vamos analizando cosa por cosa para que, bueno, si se topan con algún otro tipo de instrucción, como les digo, si de pronto las memorias los traiciona, puedan deducir cuál es la función de esa instrucción. Si nosotros vemos la raíz add, ¿a qué hace referencia? Agregar. Agregar, o sumar, o adicionar, cualquiera de los sinónimos, ¿listo? Aquí vemos que aparece W, entonces por eso les digo, recordemos que es como una variable temporal, ¿sí? De hecho, esta relación de pronto ya la han utilizado. Entonces, si nosotros vemos esta parte, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos que estamos haciendo una suma. ¿De quién con quién estamos haciendo una suma? W con K. W con K, exactamente. Y según lo que tenemos ahí, vuelvo y le repito, teniendo en cuenta que W es una variable temporal, ¿en dónde quedaría guardada esa suma?
En W. En W, exactamente. Entonces ténganlo muy en cuenta. Entonces miren, vamos a sumar un literal a W y aquí tenemos la representación de dicha operación. Entonces, según esto que tenemos aquí, estamos adicionándole acá esa variable temporal y lo estamos guardando en sí mismo. ¿Listo? O sea que al final W ya no va a ser simplemente W, sino va a ser W más K. ¿Vale? Volvamos acá. Tenemos la estructura, si recordamos, de la instrucción anterior de F, D. Pero igual aquí tenemos a W. Entonces, ¿quién con quién estamos sumando aquí? A W y F mayúscula con F y D minúscula. Bueno, recordemos que la F mayúscula más que todo... W, perdón, profe. Sí, sí, tranquilo, dale, W dale. más F minúscula, creo yo. W más F minúscula, listo. Esa será la instancia. Bueno, aclarando con respecto a la F mayúscula, que hace parte de la instrucción, pero indicando que se está manejando esa parte a través de un registro, ¿listo? Entonces, sí, en primera instancia lo que vamos a sumar es W más F minúscula, que es como el dato, el bit, ¿vale? Y esa suma, ¿dónde se va a almacenar? ¿Dónde se va a guardar? En D. En D. ¿Sí es claro para todos? Profe, es que yo casi no alcanzo a ver. Más o menos, ¿será que puede ampliar un poquito? Ah, sí, sí, claro, dale, ¿Me dale. puede hacer el favor? No, no, sí, claro, sí, eso sí es mi culpa. Ahí de pronto ya lo ven mejor o le aumento un Sí, poco más. profe. Ahí, ¿Sí? ahí, ahí. Listo, perfecto. Entonces, estábamos aquí. Esta es la instrucción, ¿vale? Entonces, hasta el momento lo que hemos dicho es que esa operación, o bueno, esa instrucción, lo que me está sumando es AW con F minúscula y que ese resultado se está guardando en D. ¿Sí vamos todos hasta ahí? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros todos? Bueno, les tomo el silencio. Sí, profe. Si no hay alguna duda, pues, o mejor dicho, si hay alguna duda, pregunten. ¿Listo? Entonces, bueno, tendríamos eso. Entonces, al final el propósito aquí, la variable que me va a contener es D, y aquí vemos que D finalmente va a tener ese resultado. Ahora, vamos con el otro. Si yo tengo sub aquí, ¿qué operación le sugiere o qué palabra en inglés le sugiere? Restar. Restar. Exactamente. ¿Sí? De subtracción o subtraction, digamos que puede ser en inglés. Pero sí, en efecto es una resta. Y aquí vemos que tenemos K y tenemos W, ¿cierto? Nuestra variable temporal. Entonces, ¿quién con quién estoy restando allí? K con W. K con W. Pero entonces, ¿quién va primero, K o W? K. O sea, bueno, digamos K menos W o W menos K. K menos W. Listo. Entonces, por eso les digo, es importante que recuerden esas cosas, ¿vale? El momento de que ya desarrollen ustedes su propio programa, ¿vale? Entonces, ¿dónde queda guardado ese resultado? En W. En W. Listo, muy bien. Listo, pasemos al siguiente. ¿Qué dice? Bueno, sub W, F mayúscula, recordemos que es para el registro, F, D. ¿Quién con quién se resta o en qué orden se resta? F menos W. F menos W, listo. ¿En qué variable se guarda? En D. En D, listo. ¿Sí es claro para todos? Hasta ahí sí. Bueno, listo.
Vale. Bueno, de su curso de digitales recordemos también que ustedes podían hacer el uso de compuertas lógicas, ¿cierto? Que teníamos la compuerta AND, la compuerta OR y bueno. Y que de por sí eso ya venía en unos integrados, ya venía, pues desde el fabricante ya venía con esa función. Sin embargo, nosotros podríamos tomar un microcontrolador, ¿sí? Y programar dicha función. Y entonces tendríamos para ello esta instrucción de aquí. Tenemos AND LWK, ¿cierto? Entonces, esa comparación AND de quién con quién se hace. A con W y K. W, profe. K con W, sí. Y nuevamente, ¿en dónde queda almacenado? En W. En Perfecto. W. Listo, muy bien, chicos. Grande. No, 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 esa es en la siguiente. Ah, yo dije en Listo. W sin ver. No, 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 para el primero, cuando no tenemos las dos variables, sería en W. Entonces, pasando a la siguiente, bueno, ya que adelantaron esa parte, aquí, ¿quién con quién tendría la AND? Chicos. Ah, ya le respondieron, profe, en el Ah, en el chat. chat, perdón. Voy. Listo. Ajá. Bien, bien, chicos, están en la jugada. Muy bien. Listo. Y pues, como ven, pues tenemos el mismo efecto para la AND, lo tenemos con la OR. ¿Listo? Y pues hasta ahí, esas serían como un set de instrucciones básicas, ¿vale? Vamos a ver, perdón chicos, a ver, vamos a ver ahorita para pasar a la siguiente. Vamos a ver otro set de instrucciones que de hecho es más básico que el anterior, pero sin embargo es fundamental. Con él vamos a hacer muchas cosas a través de la programación y que lo vamos a entender cómo nos vamos a mover a través de los bloques de memoria. Pero eso ya lo veremos más adelante, pero primero necesitamos entender la naturaleza de estas instrucciones. Listo. Aquí vemos que aquí tengo BCF de F, B. Si nos remitimos a lo anterior, ¿qué implicaría aquí? Primero, vamos a identificar una primera característica. Esta B hace referencia, ¿sí?, a mover bits, ¿cierto? A mover un bit en un file, o sea, en un registro, ¿sí? Y esta palabra, bueno, si nos remitimos de una vez a estas dos instrucciones, esta C o esta S me va a definir qué tipo de bit voy a enviar. Si ustedes encuentran esta instrucción con una letra C, quiere decir que voy a mover un bit 0, voy a poner un 0, ¿listo? Entonces aquí de pronto van a tener más sentido estas variables de aquí. Claro está que ustedes pueden utilizar cualquier nombre para sus variables, ¿listo? Entonces, esta instrucción me dice que voy a poner un 0. ¿En quién voy a poner ese 0? ¿En F o en B? Mirando solo la instrucción. ¿En B? En B, ajá. ¿Y quién va a guardar ese bit? ¿Qué variable de estas dos? F, profe. F, listo. Entonces miren, vuelvo y reitero. Entonces lo que me dice esta instrucción es que voy a poner un 0 en el bit B del registro F, ¿sí? O sea, B de bit, F de file, que hace referencia a registro. Entonces de pronto hay como para que lo recuerden. Listo, aquí tenemos la representación de la operación. Entonces 0, si lo vemos como una función, sería 0 en F de B, ¿vale? Para el otro caso, si ustedes encuentran aquí una S en la instrucción, con esta misma estructura, implica que voy a poner un 1 en el bit B del registro F, ¿vale?
O sea, sería lo contrario del anterior. Entonces, de pronto, si lo quieren asociar de alguna manera, si yo encuentro una C es un 0, si encuentro una S es un 1, ¿vale? Y pues aquí tenemos la representación de la operación. Ahora entonces, vamos a ver otras que pues es como una combinación, pero con una característica en particular. Listo, entonces aquí tenemos BTFSC, ¿listo? Entonces, si nosotros vemos esta aquí, ¿qué bit voy a poner aquí? ¿Un 0 o un 1 en esta primera instrucción? Cero. Un 0, ajá. Entonces recordemos que esta C me hace referencia a eso, ¿cierto? Y pues van a ponerle ese 0 en el bit B del registro o file F, ¿vale? Pero entonces aquí aparece una característica, ¿sí? Recuerdan ustedes que al principio hablábamos de que estas instrucciones se van a ejecutar secuencialmente, línea por línea, ¿cierto? Entonces, hablemos ¿de qué les digo? Bueno, hablemos de que por lo menos habrá, si ustedes recuerdan, no sé, un if, tomemos como ejemplo un if, ¿listo? Entonces, si ustedes toman un if, van a ver que el código, si se va ejecutando secuencialmente, si se cumple la condición del if, pues va a entrar al if, ¿cierto? Si no, va a saltar esa parte del código, ¿cierto? Entonces, al ser esto un código tan básico, nosotros tenemos que utilizar instrucciones que me permitan hacer ese salto, ¿sí? Por ejemplo, si el if ya se cumple, entonces tiene que saltar, tiene que salir de ahí. O bueno, o lo contrario, si no se cumple, pues tiene que saltar esa línea y pasar a la siguiente instrucción o al siguiente método. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Sí? Entonces, aquí va a empezar a ver el valor del bit B en F. Entonces, si encuentra que ese valor de B es igual a 0, va a hacer un salto de línea, ¿sí? Es decir, regresemos, a ver, regresemos a esta diapositiva de acá, de donde está este código. Miren, entonces aquí, bueno, miremos esta instrucción de aquí. Entonces digamos que me estoy moviendo aquí, me estoy moviendo aquí. Y, por ejemplo, listo, acabo aquí, paso a esta siguiente línea. Y acabo aquí y paso a esta siguiente línea. ¿Listo? Pero entonces esa instrucción me dice que si aquí en esta línea yo encuentro un 0, entonces voy a hacer un salto de línea. Es decir, que aquí como veníamos viendo, bueno, me muevo aquí, paso a la siguiente, me muevo aquí, paso a la siguiente. Pero entonces aquí, si me está diciendo que hago un salto de línea, aquí, de aquí, voy a pasar a este otro, ¿sí? Va a ser un salto de línea. ¿Quién se está saltando? Esta línea de aquí, ¿sí? ¿Sí es clara esa parte? De lo que es un salto de línea, o más o menos. Más o menos, profe. Más o menos, listo. Bueno, entonces miren, digamos que estamos haciendo esto de aquí, este mov LW, ¿qué me está diciendo? Según lo que acabamos de ver, ¿qué me está diciendo? Profe, ¿no es mover registro a W? Exactamente. Listo, estoy moviendo lo que tengo aquí a W, listo. Llego aquí y he movido eso a W. Listo, termino con esa operación. Me voy al siguiente renglón. Ahora sí, ¿esto qué me dice? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Mover W a F. Bueno, por ahí es. Listo, estoy moviendo algo de W, pero ¿a dónde lo estoy moviendo? ¿O quién me está guardando ese valor de W? ¿Sería F? No, por ahí es. No es a F. ¿A quién lo estoy moviendo?
No, chicos, o sea, no es AF. O sea, sí tienen razón en que estoy sacando de W, o sea, estoy moviendo el contenido de W hacia otra parte, pero ¿hacia dónde la estoy moviendo? ¿Hacia una temporal? Ajá. ¿Y quién sería esa variable temporal? O bueno, esa variable. 1. Ajá. Al 1. Bueno, sería a todo esto, a temp1. Temp1 es un nombre de una variable, por eso les decía yo, que ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero ahí está el ejercicio, digamos. Por eso les preguntaba si tenían claro y ustedes me dijeron que sí, pero ahí es donde vamos viendo este tipo de cosas. Pero bueno, con estas cosas es que se va aprendiendo, ¿vale? Listo, entonces aquí estoy diciendo que lo de W lo estoy moviendo aquí, a temp1. Y luego estoy pasando a esta otra instrucción de acá. ¿Listo? Que está comparando pues estos dos valores de aquí. ¿Listo? Como ven, hasta el momento, conforme acabo de hacer una operación, paso a la operación de la siguiente línea. Y así sucesivamente. Sin embargo, en esta instrucción de aquí me dice que cuando se cumpla la condición que allá aparece, es decir, que el bit B valga 0, entonces, digamos, ahí tengo eso, o sea que va a valer 0 y pues cuando pase eso, no voy a pasar aquí, voy a pasar a la siguiente línea, ¿sí? Por eso les decía aquí, vamos en orden, vamos primero en esta, luego vamos a esta y luego vamos a esta, pero entonces esta me dice que ya no voy a seguir a la siguiente línea, sino que me la voy a saltar, voy a pasar aquí, voy a pasar a donde está el 6. Sí, sí es claro, o sea, no voy a seguir el orden, sino que me la voy a saltar esta, cuando se cumpla esa condición. Sí, ahí sí, sí lo ven mejor, o de pronto, ¿qué es lo que no se entiende allí? Profe, cuando es C es 0, ¿no? Sí, ajá. Y se salta 1. Ujú. Vale, Se salta el renglón, por así decirlo. listo, profe. ¿Listo? Sí, claro, para los demás también. Así aquí está la respuesta. Cerrémosla para que suene. Profe, qué pena, yo me ocupo un momentico acá. Ujú. No. Listo. Bueno, vamos a volver a esta parte. Entonces yo les decía que aquí, o sea, conforme nosotros terminemos de ejecutar la instrucción, pasamos a la siguiente línea. ¿Listo? Entonces esta instrucción me dice que estoy moviendo un contenido a W. Entonces, cuando yo muevo esa W, terminé lo que está aquí. Entonces, como ya terminé lo que está aquí, paso al siguiente renglón, paso aquí. Aquí ya dijimos entonces que vamos a mover el contenido de W a esta variable temporal 1, ¿sí? Entonces, ya terminé de mover ese valor a temp1, paso al siguiente renglón, ¿listo? Entonces, esto va a seguir haciendo el proceso de pasar al siguiente renglón cíclicamente hasta que aquí, en esta instrucción de aquí, ese valor de aquí, de este bit, valga 0. Entonces, cuando el valor de aquí del bit valga 0, ¿sí? Esto ya no va a pasar al siguiente renglón, sino que se lo va a saltar. Entonces, de aquí, cuando se cumpla esa condición, de aquí voy a pasar a este otro renglón. ¿Listo? Me voy a saltar la línea anterior, pero solo cuando se cumpla la condición de que el bit valga 0, el valor del bit valga 0, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, ahora sí ya. Listo, perfecto. Entonces volvamos a la diapositiva. Así estamos por acá arriba, bueno, dámelo más ancho. Listo, entonces eso es lo que quiere decir. Cuando ya hagan el código, el primer código que vamos a desarrollar, ya van a entender por qué es necesario en algunos casos el salto de línea. ¿Sí? Entonces, repitiendo un poco, esta S que está aquí hace referencia a la palabra en inglés skip, o lo que es saltar. Entonces va a saltar, ¿sí? Si el bit B se vuelve 0, o sea, esta segunda variable, ¿sí? Lo que está después de la coma, o sea, cuando lo que esté después de la coma se vuelva un 0, va a saltar de línea, va a pasar al siguiente renglón. Pasemos a la siguiente instrucción. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir esta? Al contrario, quiere decir que
si este bit B se convierte en 1, va a ser un salto de línea. Mientras sea otra cosa, no va a pasar nada. ¿Listo? Va a seguir la mecánica de seguir línea por línea. ¿Listo? Ahora, bueno, a ver, veamos. Ustedes, bueno, definamos un ejemplo cualquiera. Digamos, un ciclo for. ¿Un ciclo for qué estructura tiene? ¿Qué elementos podemos encontrar en un ciclo for? Un contador. Listo, necesitamos un contador. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Una condicional para definir el límite. Exactamente, necesitamos un condicional para definir un límite. ¿Cierto? ¿Necesitamos alguna otra cosa dentro de un ciclo for? Una variable. Una variable. Exacto, entonces necesitamos, ya dijimos, un contador, necesitamos un límite y una variable que arranque con el proceso y el límite para saber hasta dónde puede desarrollar ese ciclo. ¿Listo? Bueno, entonces, como hemos hablado, vamos a construir ese tipo de cosas, pero a partir de instrucciones muy sencillas. Entonces, para ello podemos utilizar instrucciones como estas dos. Entonces, para nosotros utilizar un contador, necesitamos ya sea incrementar una variable o decrementar el valor de una variable, ¿cierto? Entonces, esa es la utilidad que le vamos a dar. Entonces, ¿qué es lo que me dice este primer método? Esta raíz dec, ¿qué me indicaría? Un decremento. Un decremento, exactamente. ¿Sí? Decremento, ¿a quién vamos a decrementar? La F, profe. F. ¿F mayúscula o F minúscula? Minúscula, profe. Muy bien, F minúscula. ¿Listo? Y ese valor, ¿dónde se va a guardar? En D. En D. Listo. Entonces, en este caso, si D vale 0, ¿va a ser un salto o no lo va a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Cuando es 0 es alto. Listo, entonces eso es lo que tienen que tener presente. Aquí tenemos F, tenemos D y tenemos la razón de decremento. ¿Sí? Entonces se va a ir decrementando, así como está esta función, se va a ir decrementando de uno en uno. F se va a ir decrementando de uno en uno y ese resultado se guarda en D. Entonces, cuando D valga 0, va a realizar un salto de línea que ya definimos que es el salto de línea, ¿vale? Ahora, tenemos el contrario, ¿sí? Tenemos INC o INC. ¿Qué operación me indicaría? Incrementar. Incrementar, muy bien. Incrementar, ajá. Listo. ¿A quién va a incrementar? A La F. F. A F. ¿Y dónde se va a guardar ese resultado? En D. En D. En... ¿Sí? ¿En D? ¿Sí es claro? Sí, sí. Bueno. Miren, entonces, miren, aquí en este caso, ¿listo? Igual que en el anterior vamos a tener la condición contraria, ¿vale? Aquí, si por ejemplo, si D, ¿sí? Si D es 1, ¿qué va a pasar? ¿Salta de línea o no salta línea? Sigue en la otra línea. ¿La salta o la sigue? No sigue. La sigue, ¿listo? Ahora, si entonces ese D se vuelve 0, va a ser el salto, ¿sí? O perdón, a ver, no, sí, sí, si D es el L, se va a hacer el salto, ¿sí? O bueno, si es igual a 0. ¿Sí es claro?
Mejor dicho, si el valor es diferente de cero, hace el salto. ¿Sí? O sea, recordemos que habíamos hablado al principio como para facilidad de comprensión que decíamos que C hace referencia al cero y S hace referencia al uno. ¿Sí? Pero ya en esta escala, a este nivel, vamos a decir que el S va a ser un valor cualquiera diferente de cero. ¿Sí? Estamos en binario, manejamos ceros y unos, pero sabemos que esos ceros y unos van a representar cierto valor numérico. ¿Listo? Entonces recuerden muy bien esta tabla y de pronto cuando ya practiquemos con los ejercicios, vamos a ver que, que es más intuitivo, digamos, verlo dentro de un código. Pero lo importante es que tengamos en claro cómo va a ser el comportamiento de esa instrucción y cómo se relacionan las variables entre sí, ¿sí? Para que no vayamos a confundir en los términos. Entonces, digámoslo así, la variable que se va a ver afectada por el incremento o el decremento va a ser la variable que está antes de la coma, en este caso f. Y ese valor se va a almacenar, se va a guardar en lo que se encuentra después de la coma, que en este caso para estas instrucciones sería d. ¿Listo? Bueno, hablando de otras operaciones, ¿sí? De pronto que ya las encontraríamos en algunos otros de más alto nivel, ¿sí? En operaciones de más alto nivel. Vamos a encontrar, si ustedes recuerdan su curso de digitales, había en los microcontroladores o en las compuertas, había algunos que tenían unas patas que, pues, no, digamos, aparecían del tipo no connection, o sea que no tenían ningún tipo de utilidad. De igual manera, aquí también se hace manejo de poder desde código, o sea, limitar la acción de algún pin o de algún bit o de algún registro. ¿Listo? Entonces, para ello existe esta operación que dice NOP, o que significaría No Operation, ¿vale? De otro lado tenemos este WDT, o este clear WDT, que como ya dijimos, el CLR hace referencia al clear, y entonces lo que aquí se habla es de lo que es un perro guardián, que en programación hace referencia a un vigilante del temporizador que permite o pone una alerta o frena un proceso cuando se satura la CPU para evitar el colapso del sistema, ¿sí? Entonces, a través de esto se borra la operación o el proceso y como ya dijimos, el clear lo que hace es enviar un 0 al en este caso, al WDT para detener algún tipo de proceso en particular. Tenemos aquí esta otra instrucción que se denomina sleep, ¿sí? Que de pronto, o sea, bueno, de pronto ahorita no se ve la utilidad, pero hablándonos un poco y pasando un poco al área de compiladores o del IoT, existen dispositivos cuya característica principal es poder realizar o poderle programar esta función sleep. Sleep lo que básicamente, como dice aquí en la definición, me permite poner al microcontrolador en un estado de reposo, ¿sí? Como digamos, haciendo la analogía, sería en sus computadores ponerlo a hibernar. ¿Qué implica ese estado? Que su equipo va a estar disponible cuando se requiera hacer una instrucción, enviar un dato, recibir un dato, ¿sí? Pero la ventaja de ese estado sleep es que me va a permitir prolongar la durabilidad en términos energéticos del dispositivo. Supongamos que ese microcontrolador lo tenemos conectado a una batería, o listo, con el ejemplo del computador, ¿sí? Que en el computador, si ustedes lo hibernan, por más de que esté conectado a la batería, una vez ustedes abran su computador y lo vuelvan a arrancar, pues va a estar con un consumo o se le habrá bajado la batería muy poco, ¿sí? Eso es de relevancia importante en sistemas que, como les digo, están alimentados por baterías y que de acuerdo a cómo se configure ese modo sleep, pues vamos a garantizar una mayor autonomía del dispositivo. ¿Listo? Entonces, ese como rasgo general, para eso serviría. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Listo, chicos, perfecto. Bueno.
Bueno, chicos, entonces... Uy, perdón. De momento vamos a dejar hasta ahí, ¿listo?